pandemia, qué está pasando con los contagios, la ocupación de terapias intensivas. Y también vamos a contar del DNU de Alberto Fernández, que nadie entiende, que tiene contradicciones muy groseras, y eso ha llevado, lo hemos visto este fin de semana, que haya situaciones completamente distintas. En algunos lugares estaba cerrado algo, en la propia provincia de Buenos Aires, en distintos municipios, distinto en la ciudad de Buenos Aires. Todo eso dejando de lado el tema de las clases, que vamos a ver cómo evoluciona a partir del día de hoy, sobre todo las clases presenciales que se mantienen en la ciudad de Buenos Aires para la inicial y primaria. Pero aún en otras actividades deportivas, bueno, bochorno lo que ha ocurrido con el fútbol y todos los festejos asociados al fútbol en Rosario, lo que se ha visto, pero también grandes conciertos de cómo se aplica en espacios al aire libre, en clubes, la práctica de distintos deportes, bueno, todo un gran fárrago de contradicciones el DNU del presidente que vamos a contar cómo está tratando de ser aclarado por los gobernadores o directamente por los intendentes. Pero quiero empezar con esto, ¿no? Pelea de fondo por el ajuste y la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y esa pelea se hizo muy evidente en las últimas horas a partir de un episodio que es simplemente la punta del iceberg, que es que el ministro Martín Guzmán le pide la renuncia al subsecretario de Energía, un hombre llamado Federico Basualdo, que en algún momento estaba renunciado y que por ahora sigue en su puesto, a partir de que tiene un aval muy fuerte de Cristina, de Máximo Kirchner, de la Cámpora. Pero detrás de esa situación, que tiene que ver con el tema de supuestamente los subsidios energéticos, ahora van a ver que es uno de los puntos que quiere ajustar en el gasto público este año Martín Guzmán, o al menos ponerle un tope para que no sigan creciendo, hay una diferencia fuerte de Guzmán, y detrás de Guzmán del propio Alberto Fernández, con Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y Máximo Kirchner, y tiene que ver con una cuestión más de fondo. Por un lado, el ritmo del ajuste fiscal muy grande que se está llevando adelante por parte de Guzmán en el Ministerio de Economía. La negociación, hay mucha desconfianza respecto a la negociación que está llevando Guzmán con el FMI, las condiciones del ajuste fiscal que está negociando con el fondo, y cómo está condicionando de alguna manera esa posición que tiene muy firme por ahora Martín Guzmán de aplicar un ajuste fiscal a rajatabla para tratar de achicar a la mitad o menos de la mitad del déficit fiscal que hubo el año pasado. ¿Cómo está condicionando la gestión de la segunda ola de la pandemia? Esto es algo que Axel Kicillof suele mencionar, se queja mucho de cómo finalmente el presidente Alberto Fernández, más allá del enfrentamiento político con Larreta, que fue en última instancia una excusa, el tema no puedo cerrar nada más porque se me paró enfrente de Larreta en el año electoral, y si yo cierro más cosas en medio de la segunda ola, bueno, quedo descolocado porque Larreta no lo va a hacer y eso socava la autoridad presidencial. Hay otra cuestión más de fondo respecto a, van a ver cómo se está gestionando ahora la segunda ola, que es la posición muy firme de Guzmán de que hay que mantener a rajatabla un ajuste fiscal que no da espacio en este momento, por ejemplo, para restaurar el gasto COVID, y fundamentalmente estamos hablando del IFE y del ATP, como quería Kicillof, con el aval de Cristina, para poder cerrar más actividades y poder acelerar la baja de contagios más rápido de lo que están bajando en la última semana. Ahora, cuando hablo del ajuste fiscal en marcha, fíjense cómo son los números. Efectivamente, Guzmán impuso un fuerte ajuste fiscal hasta ahora en lo que va de este año, y diría en los últimos 6 meses. Nosotros lo venimos anticipando y ahora lo vamos a analizar de manera detallada. Un fuerte ajuste fiscal que eliminó casi todo el gasto COVID. Y eliminó el gasto COVID de manera muy rápida, aun cuando había sectores que estaban en una situación muy, muy delicada. De hecho, fíjense que el último IFE de 90.000 millones de pesos, que era esos 10.000 pesos para 9 millones de personas, se pagó en agosto del año pasado, cuando fue el pico de contagios de la primera ola. Pero después Guzmán se sentó en la caja del gasto público
y no quiso ni siquiera restaurar un bono de fin de año para jubilados y AUH. Fue muy duro en, de alguna manera, el recorte en términos reales frente a la evolución de la inflación de todo el gasto, casi todo el gasto COVID. Y además del gasto en jubilaciones y el gasto en AUH. Pero además, Guzmán está recibiendo en las últimas semanas reclamos muy fuertes, como les decía, el que ha liderado esto ha sido Kicillof, para restablecer el IFE y el ATP ante la segunda ola. Kicillof fue muy claro en las reuniones que tuvo con Alberto Fernández y con Cafiero, el jefe de Gabinete Nacional. Les dijo, miren, acá hay que cerrar más fuerte porque hay una situación de colapso o al borde del colapso sanitario. Si no bajamos rápidamente y desaceleramos rápidamente los contagios, vamos a tener muchos más muertos de lo que podríamos si frenamos más fuertemente la circulación. Y cuando se le plantea a Kicillof, bueno, pero ¿y el impacto económico? ¿Cómo hacer con algunos sectores que recién se estaban recuperando con la reapertura de actividades y vos lo volvés a cerrar? Kicillof estaba convencido de que hay que restaurar el IFE y el ATP y en todo caso asistir 15 días o 21 días a esos sectores, pero hacer un cierre más duro. Bueno, de alguna manera, la posición muy firme que tiene desde el punto de vista de la reducción del déficit fiscal, Guzmán, nosotros lo veníamos anticipando, resistiendo los reclamos por restablecer el IFE y el ATP, lo que hizo es condicionar también la gestión de la segunda ola por parte de Alberto Fernández. Obviamente la excusa del presidente fue, me jugó mal políticamente Rodríguez Larreta, se me cortó, se me plantó enfrente, obviamente ante una sociedad exhausta que no quiere más cierres y demás, yo no puedo hacer solo los cierres si no hay un consenso en el área metropolitana del otro lado con Larreta, porque quedaría descolocado totalmente, no se cumplirían las medidas y demás. Pero en el fondo, Alberto Fernández está apoyando también esta visión de Guzmán de que no hay margen para, como lo dijo con todas las letras, para volver a una fase 1, porque no hay margen para restablecer el IFE y el ATP. Este fin de semana, algunos columnistas muy afines al kirchnerismo han dejado trascender, por ejemplo, que Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, columnistas que tienen trato directo con el oficialismo, planteó que no se puede restaurar, Santiago Cafiero, que de economía sabe poco y nada, pero obviamente le bajó línea totalmente Martín Guzmán, que no se puede restablecer el IFE porque eso se va a la brecha cambiaria, se va a la compra de dólares y eso generaría una aceleración de la inflación. Esas palabras en boca de Santiago Cafiero, reflejadas por columnistas del oficialismo, gente que tiene trato directo con Cristina, con Máximo, con Alberto Fernández, lo que está reflejando claramente es la posición muy dura que tiene en términos fiscales Martín Guzmán. Pero fíjense en el ajuste fiscal en marcha, que es muy fuerte, ahora van a ver los números, no solamente tiene que ver con la eliminación casi total del gasto COVID muy tempranamente, sino que hay un ajuste enorme en términos de jubilaciones y gasto social, básicamente la UH, que es el 60% del gasto total. Vos le ponés un freno al gasto en jubilaciones y las partidas del gasto social que se ajustan por la fórmula de actualización con lo mismo que las jubilaciones, y vos lográs desacelerar muy fuerte el gasto público. Y de hecho es lo que consiguió Guzmán en el primer trimestre del año. Hubo una caída de 7,3% en términos reales en el primer trimestre, términos reales es frente a la inflación, de las jubilaciones, del gasto previsional, del gasto en jubilaciones y el gasto en todo el tema de gasto social, de seguridad social. 7,3% de caída en términos reales de esa parte fundamental del gasto público. El gasto público en el primer trimestre del año cayó 5%, cuando la recaudación tributaria en términos reales aumentó 15%, siempre descontada la inflación. Eso le permitió a Guzmán en el primer trimestre del año achicar muchísimo el déficit fiscal operativo, que es el déficit fiscal, ingresos menos gastos, antes del pago de intereses. El otro puntal del ajuste de Guzmán, muy fuerte, es un ajuste en marcha tremendo por cuarto año consecutivo en los salarios públicos. Lo hizo Macri en los 2 años finales de su gestión, se hizo el año pasado, y este año viene acelerado el ajuste sobre los salarios públicos. El gasto en salarios públicos de la Administración Pública Nacional en el primer trimestre del año
cayó 14,5% en términos reales. 14,5% descontada la inflación. Es un ajuste brutal del tema de salarios públicos. Bueno, todos dirán, bueno, pero también se ajustaron los gastos en el sector privado. Fíjense lo que pasó con el salario privado en blanco, con los salarios informales y demás. Pero bueno, la administración pública hizo un ajuste todavía mayor de los salarios en términos de la inflación, de lo que se hizo el resto de la economía, que también hizo un ajuste muy, muy grande, es lo que están sufriendo los asalariados y aquellos que tienen ingresos fijos en los últimos 3 años. Fíjense, a marzo los salarios públicos estaban creciendo 21,6% anual, mientras la inflación a marzo, respecto a marzo del año pasado, fue 42,6%. Eso da un ajuste real de casi el 15% de los salarios públicos. Bueno, donde Guzmán no ha podido hasta ahora avanzar con el ajuste que venía negociando con el Fondo Monetario es en el caso de las tarifas de servicios públicos. Bueno, ahí tenemos el gráfico. Fíjense cuando hablo del ajuste enorme que está habiendo con todo el gasto previsional y el gasto que se ajusta con la fórmula de movilidad previsional, la UH básicamente. Fíjense, es el 5.º mes consecutivo de caída del gasto previsional en términos reales. Y el pico fue en marzo. En promedio, en el primer trimestre, como les decía, hay un ajuste del 7,5% de el gasto previsional más la UH en términos reales. Es decir, un ajuste muy, muy fuerte de la mayor parte del gasto público, que es el gasto previsional. Donde Guzmán hasta ahora no ha podido ajustar como preveía en el presupuesto para este año es en la cuenta de subsidios. Fíjense lo que ha pasado en el primer trimestre, los subsidios económicos, energía y transporte. Cuando hablamos de energía es los subsidios para mantener congeladas las tarifas de luz y gas que están congeladas desde marzo del 2019. Las congeló Macri cuando fue a la campaña electoral y se dio cuenta que con una inflación que estaba rampante ya en aquel entonces, aumentar las tarifas de servicios públicos en medio de la campaña electoral era imposible porque iba a socavar todavía más la posibilidad de tener alguna chance electoral, pero desde marzo del 2019 las tarifas de luz y gas se mantuvieron congeladas. Y eso está generando, sobre todo en el primer trimestre de este año, fíjense, una disparada de los subsidios económicos. Guzmán, hay una frase por ahí de Guzmán hace un mes, donde haciendo una clase práctica de economía, tal vez enviando una señal dentro del gobierno, dice, miren, cuando las tarifas están congeladas, no es que no lo paga nadie, alguien lo paga el sector público a través de subsidios económicos. Esos subsidios obviamente hoy se financian con emisión monetaria y dice Guzmán, eso también es otro factor de presión sobre la brecha cambiaria y sobre la inflación. Los subsidios económicos en el primer trimestre del año, fundamentalmente los energéticos, crecieron 77% en términos nominales, muy por arriba de la inflación. Les comentaba que la inflación a marzo está en el 42%. Y fíjense, las jubilaciones, el gasto previsional en términos nominales creció 30,6% en el primer trimestre del año, muy por debajo, como decía al principio, de la inflación que está en el 42%. Por eso el ajuste real que está habiendo en términos de jubilaciones y gasto social. Ahora, Guzmán pretendía que este año hubiera un aumento de tarifas de luz y gas del orden del 30%, 25-30%, decía Guzmán, para congelar los subsidios, no para recortar los subsidios, sino para mantenerlos en el mismo nivel que el año pasado en relación al tamaño de la economía, en relación al PBI. Ese era el plan de Guzmán. Claramente, cuando empezó a pegar la segunda ola y además se vieron números de inflación muy, muy acelerados, sobre todo en tema de inflación de alimentos, que está corriendo al 48% anual, la inflación general es 42,6%, la inflación de alimentos está corriendo, la canasta básica de alimentos de la indigencia está en el 48% anual. Bueno, tanto Cristina, que yo lo había avisado a fines del año pasado, como Kicillof, Máximo Kirchner, dicen, pero no, podés aumentar tarifas de servicios públicos en medio de este contexto, por más que quieras reducir los subsidios económicos, porque eso aceleraría la inflación y generaría todavía una situación de mayor descontento social para el oficialismo en medio de la segunda ola y en medio del dato anterior que les decía, en el medio de que es el 4º año consecutivo de caída del salario real, privado y público,
y de una caída fuerte de las jubilaciones en términos reales. Entonces ahí empieza la pulseada muy fuerte respecto a las tarifas de cuánto aumentar y qué hacer con la cuenta de subsidios. Bueno, claramente Cristina ha impuesto la idea de que solo se puede aumentar un dígito, es decir, 9% o menos, las tarifas de luz y gas en los próximos meses y después de las elecciones se verá. Pero fíjense los números fiscales que hay detrás de esto. Los subsidios de energía 2020 fueron 1,8% del PBI. Guzmán pretendía que eso se mantuviera constante y para eso lo que proponía era el aumento del 30% este año de las tarifas de luz y gas. Bueno, en los subsidios de energía el 2021, con una suba de 9% de las tarifas, se van a disparar a 2,3% del PBI. Eso significa que va a haber 0,5% más del PBI de subsidios energéticos, son unos 200.000 millones de pesos adicionales, y eso es equivalente prácticamente a lo que es el impuesto a la riqueza, que ha recaudado 223.000 millones de pesos. Ahora va a contar Slotnick cómo vino el tema de la recaudación del impuesto a la riqueza. No me quiero quedar acá, pero lo que quiero mostrarle en última instancia es que, más allá de si este número es un número que es en este momento terrible para las cuentas fiscales, porque, como les contaba, hay un ajuste muy grande de las cuentas fiscales y Guzmán está mostrando de alguna manera que también hay cierto margen para las cuentas fiscales, pero Guzmán está muy firme con la idea de que es necesario continuar profundizando este ajuste y lo que plantea en última instancia es una posición muy dura respecto a todas las áreas en las cuales está interviniendo, ¿no? Y del otro lado, como les decía, Kicillof, Cristina, Máximo Kirchner, que dicen, bueno, mirá, vos venís con este ajuste y lo estás manteniendo porque decís que sirve para restaurar la estabilidad macroeconómica, pero en el corto plazo me genera un zafarrancho en términos de la administración de la pandemia, de la segunda ola, y en última instancia de cuáles pueden ser las chances electorales del oficialismo este año, si mínimamente no se recomponen ingresos. Este era el número que les mostraba. Lo que quería hacer Guzmán era congelar el 1,8% los subsidios de energía. Si hay un aumento de solo un dígito, va a haber medio punto más del PBI de subsidios energéticos. Esos son 200.000 millones de pesos, que es equivalente a lo que ha recaudado el impuesto a la riqueza, ha recaudado 223.000 millones de pesos. Ahora, ¿por qué Guzmán está tan firme con el tema este del ajuste fiscal y por qué ha generado todo tipo de suspicacias en el oficialismo? De hecho, como les decía, uno de los columnistas más destacados del oficialismo, con más llegada a Cristina, Máximo Kirchner, dejan trascender este fin de semana, ahora yendo al tema global, no al tema de los subsidios energéticos o la pulseada que se ha dado en los últimos días por este funcionario de rango menor, empieza a sugerir que Guzmán está en una negociación con el Fondo Monetario para realizar un ajuste fiscal mayor al que figuraba, mucho mayor al que figuraba en el presupuesto 2021. En el presupuesto 2021 se decía que este año el déficit fiscal iba a ser de 4,5% del PBI, el déficit fiscal primario, ante el pago de intereses. El año pasado llegó a casi 7 puntos del PBI. Guzmán en reuniones privadas dejó trascender que quería incluso reducir el déficit fiscal por encima de lo que decía el presupuesto, 4,5% del PBI, llevarlo a 3,5%, 3% del PBI. Este fin de semana, como les decía, medios del oficialismo escriben la duda de si Guzmán no está negociando en secreto con el FMI llevar el déficit fiscal a 2 puntos del PBI. Es decir, un ajuste fiscal feroz en medio de una pandemia feroz como la que está viviendo en la segunda ola la Argentina. Y eso ha generado muchísimo ruido respecto a cuál es el rumbo económico. Obviamente, más allá de que algunos ya en el oficialismo empiezan a decir, bueno, Guzmán en última instancia era un ortodoxo y empieza a pasarse a la ortodoxia y tiene una visión que no comprende la realidad de lo que está pasando en la Argentina, es evidente que Guzmán está completamente asustado y muy pero muy preocupado respecto a los márgenes que tiene la estabilidad económica hoy en la Argentina. Es evidente que Guzmán está planteando dentro del gabinete económico, miren, yo les propongo este rumbo porque creo que este rumbo es el único que nos permite evitar una crisis mayor. ¿Qué significa una crisis mayor?
que nuevamente se dispare la brecha cambiaria, los dólares alternativos, y que la Argentina vaya a un escenario inflacionario mucho más acelerado del que hemos visto en los últimos meses. Es decir, una crisis nuevamente del tipo de cambio junto con aceleración inflacionaria. Del otro lado le plantean, mirá, ese puede ser tu plan a mediano plazo, pero en el corto plazo es muy difícil administrar una pandemia y la salida de la recesión, que está lentamente logrando la Argentina con la reapertura de actividades, si vos seguís ajustando sobre el ingreso real de gran parte de la población. El otro tema que me parece que es muy sintomático y empieza a haber desconfianzas muy grandes entre Guzmán y Cristina, Axel Kicillof, que ha sido un protagonista muy importante en la toma de decisiones en esta segunda ola, y obviamente Máximo Kirchner, que es un hombre que está permanentemente en todas las decisiones, es qué se negocia a futuro con el FMI. Es decir, está claro que el kirchnerismo tiene un proyecto de poder que va más allá del 2023. Lo que sucede es que Guzmán está negociando un acuerdo con el fondo a 10 años, porque es lo único que permite el FMI, con las tasas que hoy permite el FMI cobrar a alguien que renegocia su deuda, como está haciendo Argentina, está renegociando los 44.000 millones de dólares. Guzmán está negociando un acuerdo con el fondo, que nosotros lo dijimos. Esto es lo único que hoy se puede negociar con el fondo, pero es cierto, si vos negociás a 10 años con las actuales tasas con el FMI, dejás muy pero muy condicionado en términos de lo que puede hacer y no puede hacer el próximo gobierno, es decir, el gobierno que asuma a fines del 2023, la próxima gestión. Y me parece que esa es una discusión de fondo que está habiendo en este momento entre Cristina, Kicillof, de un lado, y el propio Guzmán y Alberto Fernández del otro. ¿Cuáles son los márgenes de maniobra que hoy tiene la Argentina para cambiar esas reglas del juego con el FMI? Guzmán ha dicho ninguno. Hoy no hay margen para cambiar el estatuto del FMI y juntar a todos los países más poderosos que se alineen detrás de nuestra estrategia. Pero atención que el kirchnerismo está viendo con mucha cercanía cuáles son los números de esta negociación con el fondo, que no solamente está mostrando un ajuste fiscal muy fuerte en el corto plazo, sino que plantea un condicionamiento enorme para el próximo gobierno en términos de los márgenes fiscales y de maniobra que puede tener la próxima administración. En este contexto nos metemos directamente con el tema de lo que está pasando con la pandemia, qué está pasando ahora en el corto plazo con la pandemia. Vamos a mostrar un poco los números de contagios, pero antes, Damián, aclaremos algunas cosas de lo que ha pasado con el DNU del presidente, porque el fin de semana ha habido todo tipo de imágenes, ¿no? Sobre todo en plazas, en iglesias donde se han dado misas de mucha gente fuera de la iglesia. A ver si podemos mostrar alguna de las imágenes de lo que ha pasado con las imágenes del clásico entre Central y Newell's y los festejos en la previa y los festejos posteriores de la gente de Central en Rosario, que es un área de alta, ¿cómo se llama? Alarma. Alta alarma, no, lo llaman alto riesgo, alto riesgo sanitario. Y la posterior es alarma. Claro, nosotros estamos acá en Ciudad y Gran Buenos Aires con alarma epidemiológica. Pero Rosario y San Lorenzo también están en la misma categoría que la Ciudad de Buenos Aires. Ah, pues mirá vos. Sí. Por eso era peor todavía la escena. Claro, pero la imagen que se vio entonces en una zona de, fíjense, ahí los festejos y lo que fue la previa también, de algo que era completamente anunciado, que si vos no suspendías el fútbol iba a ser un descontrol. Esta vez fue en Rosario, que es una zona, como vos decís, de... Exactamente, sí, porque de hecho es AMBA, Gran Mendoza y Rosario y San Lorenzo. De alarma sanitaria. Es una zona de alarma sanitaria, donde pueden regir supuestamente las medidas más fuertes desde el punto de vista sanitario. Y sin embargo, ocurrieron este tipo de imágenes. Obviamente también han ocurrido grandes juntadas y aglomeraciones en plazas, en distintos lugares. El tema de las misas, si podían reunirse 80, 100 personas con un cura celebrando misa. No fue el único caso ese que se vio viralizado en un video con la policía interviniendo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, distintas situaciones que claramente el decreto deja en una nebulosa. Fíjense algunos de los puntos que no se entiende del decreto, ¿no? De Alberto Fernández, y que cada uno aplica como quiere. Cada gobernador o cada intendente aplica como quiere, porque a diferencia de lo que fue el año pasado, que el decreto era muy taxativo respecto a que la mayoría de las actividades estaban cerradas,
acá, con esta idea de, miren, no se puede cerrar porque no tenemos nada a cambio para ofrecerle al que cierra, se han dejado grandes sombras respecto a la interpretación. Por ejemplo, fíjense, vamos a citar este caso que la verdad que es increíble. Se suspende la práctica recreativa de deportes grupales de contacto en espacios al aire libre. ¿Qué se entiende? El principal deporte de contacto al aire libre que tiene la Argentina es el fútbol. Pero el decreto dice, se podrán realizar las competencias nacionales, regionales y provinciales de deportes grupales de contacto en lugares al aire libre, siempre y cuando cumplan los protocolos, bla, bla, bla. Es decir, se suspende la práctica recreativa, pero se podrán realizar las actividades. Bueno, este párrafo, siguiente al anterior, es para mantener abierto el fútbol. Maxi, de hecho eso tiene otra contradicción, que es solo permite la competencia. No habla, por ejemplo, de un entrenamiento. Por lo tanto, Boca no podría entrenar si son más de 10 jugadores al aire libre en deporte de contacto, porque solo está permitida la competencia y por supuesto que no se suspendió el entrenamiento de la primera división del fútbol. Bueno, ahora fíjense esto, supuestamente, entre paréntesis, ¿no? Se suspende la práctica recreativa y demás, pero se pueden realizar el fútbol profesional o las actividades federadas de fútbol. Eso es para proteger al fútbol profesional, para que se pueda jugar al fútbol. Entonces, las actividades federadas, supuestamente torneos de fútbol, se pueden hacer organizados por los clubes, no sé cuál es la entidad que lo organiza y demás, se puede realizar. Ahora, fíjense que dice el artículo siguiente. Se suspende el funcionamiento de clubes, gimnasios y otros establecimientos afines. Es decir, se permite que haya una práctica federada del fútbol y demás, o de otras actividades grupales de contacto, pero se suspenden los clubes, se cierran los clubes, se suspende el funcionamiento de clubes. Entonces, ¿dónde lo van a realizar? Bueno, el tenis no es una actividad de contacto, no es grupal y no es de contacto. Entonces, todos interpretaron que efectivamente el tenis está autorizado, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado. Pero se suspende el funcionamiento de clubes, gimnasios y otros establecimientos afines. Entonces, ¿dónde vas a jugar al tenis? ¿Acá en la vereda? Entonces, este tipo de cosas que marcan, si se quieren, distintos tipos de contradicciones que hay permanentemente y que de hecho se ha visto reflejado. Algunos clubes han cerrado, otros no. Otros obviamente han suspendido el fútbol y otros siguen con la práctica del tenis porque eso se interpreta. Bueno, lleva a una gran confusión. El otro tema de qué pasa con las actividades al aire libre. Dice para aglomerados de alto riesgo y de alarma sanitaria, es decir, para aglomerados que están en una situación difícil y en aglomerados que están como la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires o Rosario, que contaba recién Damián, en una situación peor, la de máxima alarma sanitaria. Se suspenden reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 10 personas. Ahora, ¿los oficios religiosos al aire libre están autorizados o no? Porque hemos visto el fin de semana, y yo lo he visto en la provincia de Buenos Aires, lo he visto este fin de semana, ayer a la noche, cuando pasé y había una iglesia que había 100 personas afuera de la iglesia con el cura, con distanciamiento, todo, pero estaban todos bueno, eso no se y podría. el cura oficiando misa. Concentraciones de hinchada de fútbol, como la que vimos ahí en Rosario, ¿está autorizado o no? Obviamente eso está totalmente desautorizado. Ahora, si vos no podés controlarlo, pues es evidente que no lo podés controlar, ¿por qué no suspendiste el fútbol? Bueno, ese tipo de contradicciones marcan de alguna manera que esta segunda ola se está gestionando como se puede, digamos, con todo tipo de contradicciones de idas y de vueltas, Damián. Sí, Maxi, porque de hecho lo que termina ocurriendo es que el gobernador o el jefe de gobierno o el intendente salva las contradicciones o los huecos que quedan en el DNU. Por ejemplo, tú decías, las misas, sí, hasta 10 personas al aire libre. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ¿qué estableció el jefe de gobierno con respecto a los deportes? Que si bien se suspenden los clubes, gimnasios, como dice el DNU, pero la práctica recreativa de deportes grupales de contacto al aire libre es la que está prohibida, las demás actividades al aire libre sí. Por lo tanto, una cancha de tenis en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires al aire libre puede estar abierta. Dentro de un club. Dentro de un club, o, claro, obviamente, dentro de un club, o de que sea solamente, no sé, un gimnasio que tiene una cancha. Sí, o un predio privado, pero en general dentro de los clubes están abiertos en la Ciudad de Buenos Aires junto con, con las canchas de tenis y la gente que juega al tenis.
dentro del club no le permiten jugar al fútbol, por ejemplo. Dentro del club no se puede jugar al fútbol, claro, pero eso lo termina regulando cada jefe de gobierno, de la Ciudad de Buenos Aires, cada intendente, cada gobernador, precisamente depende si quieren ser más restrictivos, como pasa en la provincia de Buenos Aires, o menos restrictivos en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, no solo, Maxi, en la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, Córdoba, en donde si bien no está en este estado de alarma, sino que tiene gran parte de la provincia, por ejemplo, son 16 ciudades en alto riesgo, de hecho que no podría tampoco tener muchas actividades. El gobernador, por ejemplo, mantuvo las actividades, las reuniones hasta 10 personas, que también deberían haberlas prohibido. Además, los bares los mantuvo abiertos con gente en el interior, con un aforo del 30%, cosa que tendría que estar prohibido recibir gente dentro de restaurantes o también de los bares. E incluso el gobernador Schiaretti dejó abiertos los salones de fiesta, que también tendrían que estar cerrados en la zona de alto riesgo. En la provincia de Santa Fe, te decía Maxi, Rosario y San Lorenzo están en la zona de alarma. Lo que hizo el gobernador fue aceptar las recomendaciones del presidente, tomar todas, pero pidió que, por ejemplo, la suspensión de las clases presenciales sea solo una semana porque quiere discutir el criterio que usó el gobierno nacional para cerrar las escuelas. Y, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, donde Gran Mendoza, o sea, capital y su alrededor, también está en zona de alarma, el gobernador Suárez suspendió, mantuvo la presencialidad en las aulas, mantuvo como en la Ciudad de Buenos Aires, pero incluso toda la secundaria, permitió la atención en el interior de bares y restaurantes y prohibió la circulación no a partir de las 20, sino a partir de las 23. O sea que otra vez las zonas en esta oportunidad que fueron incluso puestas en el estado de alarma no hicieron exactamente lo que quiso el gobierno nacional. Algunos para remediar lo que vos contabas, Maxi, las contradicciones, otros porque directamente tuvieron otra opción, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver si podemos hablar con el ministro de Educación, Nicolás Trota, para ver qué está pasando con el tema educación, cómo sigue y demás. Pero insisto, hay todo un tema muy delicado respecto a cómo se administra esta segunda ola. Yo conté al principio cuál es la restricción fiscal que está haciendo Valer Guzmán y eso condiciona las decisiones que se toman, qué se cierra y qué no se cierra. No es por un criterio ya epidemiológico. Pero también está el tema de la educación, ¿no? Por el tema de la educación uno dice, bueno, el año pasado cerraste porque cerraste todo. Pero fíjense esta imagen bochornosa de los hinchas de Newell's, no, perdón, de Central, me van a matar. Provincia de Mendoza, en la provincia de Mendoza, donde Gran Mendoza, o sea, capital y su alrededor, también está en zona de alarma, el gobernador Suárez suspendió, mantuvo la presencialidad en las aulas, mantuvo como en la Ciudad de Buenos Aires, pero incluso toda la secundaria, permitió la atención en el interior de bares y restaurantes. Provincia de Mendoza, en la provincia de Mendoza, donde Gran Mendoza, o sea, capital y su alrededor, también está en zona de alarma, el gobernador Suárez suspendió, mantuvo la presencialidad en las aulas, mantuvo como en la Ciudad de Buenos Aires, pero incluso toda la secundaria, permitió la atención en el interior de bares y restaurantes y prohibió la circulación no a partir de las 20, sino a partir de las 23. O sea que otra vez las zonas en esta oportunidad que fueron incluso puestas en el estado de alarma no hicieron exactamente lo que quiso el gobierno nacional. Algunos para remediar lo que vos contabas, Maxi, las contradicciones, otros porque directamente tuvieron otra opción, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver si podemos hablar con el ministro de Educación, Nicolás Trota, para ver qué está pasando con el tema educación, cómo sigue y demás. Pero insisto, hay todo un tema muy delicado respecto a cómo se administra esta segunda ola. Yo conté al principio cuál es la restricción fiscal que está haciendo Valer Guzmán y eso condiciona las decisiones que se toman, qué se cierra y qué no se cierra. No es por un criterio ya epidemiológico. Pero también está el tema de la educación, ¿no? Por el tema de la educación uno dice, bueno, el año pasado cerraste porque cerraste todo. Pero fíjense esta imagen bochornosa de los hinchas de Newell's, no, perdón, de Central, me van a matar encima cuando vaya a Rosario. Pero fíjense esta imagen bochornosa, pero ha habido multiplicidad de imágenes. Puedo mostrar el eventual festejo o la previa del clásico de Santa Fe, ¿no? Bueno, a ver, repasamos algunos numeritos de lo que está pasando con la pandemia.
y ya hablamos con Trota, me avisan cuando esté disponible. Pero fíjense, las curvas muestran que efectivamente la última semana se desaceleró, esto es Total País, última semana 20.600 casos promedio, estuvimos a mediados de abril con 24.000 casos promedio diario, ahora están en 20.600, y esa desaceleración, vamos rapidito, es más notoria en, este es el Total País, lo que les decía, estuvimos a mediados de diciembre 2 semanas entre 23.000 y 24.000 casos diarios promedio, a mediados de abril, y la última semana 20.600 casos promedio diario, pero es un nivel elevadísimo en términos de cómo está la situación del sistema de salud, fundamentalmente en el AMBA. En el AMBA se nota más todavía la caída que en el resto del país, las medidas han sido más restrictivas, ahí se ve la curva básicamente que está bajando ese pico que hubo Ciudad y Gran Buenos Aires de casi 13.000 casos diarios a mediados de abril, una semana que hubo 13.000 casos diarios, promedio diario en esa semana, hoy se está alrededor de los 10.000 casos diarios promedio en la última semana. Fíjense acá lo que hablábamos, Ciudad de Buenos Aires, la última semana 2.600 casos diarios, se llegó a estar allá arriba, 2 semanas consecutivas arriba de los 3.000 casos diarios, a mediados de abril, la última semana 2.600 casos diarios, pero es algo que duplica lo que fue el pico en la primera ola, que fue una semana de 1.330 casos diarios, y eso está tensionando muchísimo el sistema de salud en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. En el Gran Buenos Aires la curva es más o menos lo mismo. Esto es todo total provincia de Buenos Aires. Total provincia de Buenos Aires, última semana 9.600 casos diarios. Hubo 2 semanas a mediados de abril de 11.700 casos diarios. Durante 15 días sostenido 11.700 casos diarios. Fíjense ahí en el medio, 2 semanas consecutivas. Ha bajado, pero sigue en un nivel elevadísimo y eso genera mucha preocupación, sobre todo porque los niveles de contagio que hoy tiene el área metropolitana, Ciudad y Gran Buenos Aires, vamos rápido con las placas, son niveles muy pero muy elevados. Esto es el resto de las provincias, 22 provincias, donde también ha bajado, pero todavía están sin superar la primera ola. El resto de las provincias, sacando Ciudad y Gran Buenos Aires, están en una situación, salvo algunas excepciones, como contamos Rosario o algún otro gran centro urbano, como también Córdoba y Gran Córdoba, en una situación, si se quiere, de menos alarma de la que se vive en el área metropolitana. Pero el dato principal es este. ¿Cuántos casos de contagios hay acumulados cada 100.000 habitantes? Después Damián va a contar qué está pasando en la región. Bueno, esto es Ciudad de Buenos Aires. Ha habido en los últimos 7 días casi 600 casos cada 100.000 habitantes acumulados en los últimos 7 días. Se bajó respecto a mediados de abril, que había casi 700 casos, 2 semanas consecutivas. Se bajó, pero está todavía en un nivel elevadísimo. Recuerden que 165 casos en los últimos 7 días, cada 100.000 habitantes, es el registro que toma, por ejemplo, Alemania, que es acá abajo, el registro que toma Alemania para cerrar la mayoría de las actividades, incluidas las escuelas. La Ciudad de Buenos Aires está en un nivel todavía muy, pero muy elevado de casos, lo mismo el Gran Buenos Aires, que también ha bajado a 400 casos diarios acumulados en los últimos 7 días cada 100.000 habitantes. Había 2 semanas a mediados de abril arriba de los 500 casos diarios, pero de nuevo estamos muy superando, muy por arriba de lo que es ese límite de 165 casos acumulados cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días, que es esta línea roja donde se debe considerar área de altísimo riesgo y deben cerrarse muchas actividades. Vamos directamente a lo que está pasando con las terapias intensivas, porque esta es la gran preocupación. De hecho, la de zona de alto riesgo no se define ya solo por los contagios, sino fundamentalmente por la ocupación de la terapia intensiva. Esa es la zona, perdón, no de alto riesgo, de alarma total, de alarma epidemiológica, que es lo que está ocurriendo en este momento en Ciudad y Gran Buenos Aires. Ya no es tan relevante la dinámica de la evolución o la tasa de variación de los contagios, o la cantidad de contagios en términos de 100.000 habitantes acumulados en los últimos 7 días, sino que el dato principal para considerar zona de emergencia o alarma epidemiológica es la ocupación de terapia intensiva, si la ocupación es mayor al 80%. Y tanto Ciudad como Gran Buenos Aires siguen arriba del 80%. En Total País se estabilizó también la ocupación de terapia intensiva, en 5.371 internados en terapia intensiva. Se estabilizó también la curva de
fallecidos diarios, pero bueno, hay que ver después de este fin de semana largo con el feriado, bueno, fin de semana con el feriado del sábado, el feriado del 1 de mayo, pero el dato sigue siendo muy, pero muy preocupante porque el sistema está totalmente saturado en la ciudad de Buenos Aires en el sector privado y en la ciudad de Buenos Aires se batió un nuevo récord, hay 415 camas ocupadas en el sector público. La Reta anunció que la disponibilidad que tenía, que era de 450 camas, se amplió a 50 camas más. Lo mismo está haciendo del otro lado de la General Paz, Kicillof en el Gran Buenos Aires, pero vos podés seguir poniendo camas, respiradores y 50 camas. Se amplió a 50 camas más. Lo mismo está haciendo del otro lado de la General Paz, Kicillof en el Gran Buenos Aires, pero vos podés seguir poniendo camas, respiradores y abriendo salas que supuestamente decís son de terapia intensiva, pero después hay que ver si tenés el personal para atenderlo y cuál es la atención que se le da a la gente que llega a terapia intensiva. Fíjense que el pico en la primera ola habían sido 308 internados en el sistema público en la ciudad de Buenos Aires, se está en 415, un récord muy, muy marcado. Hay una disponibilidad todavía en el sistema público en la ciudad de Buenos Aires, pero se está dando lo que veníamos comentando acá. Se saturó el sistema privado, las grandes prepagas, en vez de mandar al sistema público, mandan a clínicas chiquitas del conurbano, privadas, que habitualmente atienden a obras sociales, le están pagando 90.000, 100.000 pesos por persona de internación por día a esas clínicas. Esas clínicas se sacan de encima a las obras sociales, entonces el que tiene una obra social no puede quedarse en esa clínica privada, va al hospital público en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, en algún momento, si el hospital público en la provincia de Buenos Aires se satura, va a haber problemas todavía mayores acá en la ciudad de Buenos Aires. Esa dinámica no es muy sostenible en el tiempo, porque efectivamente el sistema grande de salud privado en la ciudad de Buenos Aires está totalmente saturado. Los grandes sanatorios, las grandes clínicas, las que tienen la grande marca, las que tienen el carnecito premium y demás, hoy están totalmente saturados y en una situación muy, muy crítica, y están haciendo esta calecita para no hacer la situación drástica de terminar internando en el hospital público, lo hacen en una clínica privada de menor complejidad en el Gran Buenos Aires, que se está sacando encima a los afiliados de obras sociales que van al hospital público. A ver, está Nacho Botaro con el ministro de Educación, Nicolás Trota. Vamos a hablar con él a ver qué va a pasar con las clases. Nacho. Maxi, buen mediodía para todos allá en el piso. Sí, le quiero agradecer al ministro de Educación, Nicolás Trota, que tuvo ayer una reunión muy importante en referencia a la continuidad y profundización de la presencialidad a distancia en este periodo hasta al menos el 21 de mayo. Primero preguntarte, ministro, ¿qué conclusiones sacás de las reuniones de ayer y cómo trabajar para adelante, en especial en esas jurisdicciones que quieren continuar con la presencialidad en este periodo? Bueno, buenas tardes. Para nosotros es muy importante fortalecer las instancias de diálogo, más allá que nos parece incomprensible la no aplicación de este DNU que aprobó el Gobierno Nacional el día viernes, frente al escenario que escuchaba que vos desplegabas, Máximo, en el canal, ¿no? Una realidad de un sistema sanitario saturado, una realidad de récord de contagios, y frente a eso que tenemos que tomar medidas que implican reducir la circulación de personas. Y es ahí donde se ha tenido que adoptar la decisión de suspender la presencialidad en aquellos lugares que están en alarma epidemiológica. La Ciudad de Buenos Aires, Gran Mendoza, Gran Rosario, para lograr mejorar los indicadores y empezar a superar esta situación, pero generando un marco que no es para un territorio en particular, sino que es un marco que nos va a permitir superar las próximas semanas y meses en una situación de enorme complejidad que está viviendo Argentina, pero como os describía, se están viviendo distintos países de nuestra región, pero también del mundo. Ahora, ministro, gracias por atendernos. A ver, el tema de las escuelas es un tema delicado por lo que sucedió el año pasado. Es cierto que Horacio Rodríguez Larreta ha hecho casi una bandera política de esto, pero también es cierto, usted vio las imágenes de lo que ha sido el fin de semana, estábamos mostrando los festejos ahí en Rosario, lo que ha sido el tema de las plazas, la gente dando vuelta por todos lados, el descontrol. Entonces, la verdad que cerrar las escuelas, si bien es cierto que generan circulación y todo lo que hemos hablado del tema del transporte público y demás,
Y bueno, hay que tener algo de autoridad para hacer eso, ¿no? Y uno ve que no tienen autoridad ni siquiera para suspender el fútbol. Entonces uno dice, bueno, no suspenden el fútbol y todo lo que genera ese descontrol que hubo el fin de semana en Rosario y quieren cerrar las escuelas. Bueno, creo, Maxi, que ahí el punto central es tomar conciencia, ¿no? Por un lado, la norma que nos permite desplegar cada una de las medidas y lo irrenunciable que se vincula a la fiscalización y al ejercicio del poder de policía en cada una de las jurisdicciones. Por supuesto, no hay una sin la otra. Si nosotros no logramos transitar ambas cuestiones, la norma y su cumplimiento, vamos a estar en situaciones cada vez de mayor complejidad. ¿Qué es el desafío y qué es la diferencia en particular que tenemos con la Ciudad de Buenos Aires? Todos queremos presencialidad en las escuelas. La discusión es sobre la no toma de conciencia de la Ciudad de Buenos Aires de la evidencia que nos golpea todos los días, que es un sistema sanitario saturado. Por supuesto también, cuando analizamos el mundo, observamos que países que están en una situación epidemiológica no tan compleja como la que está transitando esta región metropolitana de Buenos Aires, han adoptado inclusive medidas mucho más restrictivas que en todos los casos incluye la suspensión de la presencialidad en la escuela, que nuestro desafío y nuestro compromiso es poder lograr mejorar los indicadores para que en las próximas semanas logremos recuperar la presencialidad en esta región metropolitana, como ocurre, por ejemplo, en gran parte de la provincia, porque en más de 90 distritos de la provincia de Buenos Aires tenemos presencialidad con estrictos protocolos en las aulas. Ahora, justamente a eso voy, eso es lo que le quería decir. Es cierto que acá nomás Chile tiene cerrado hace más de un mes las escuelas de fines de marzo, pero al mismo tiempo tiene un cierre de prácticamente todas las actividades que no son esenciales. Acá se ven imágenes bochornosas, donde por un lado yo entiendo que se trata de preservar la actividad económica en algunos sectores, por otro lado el Estado argentino, como contamos en el programa, no tiene capacidad hoy de volver a restaurar un IFE o un ATP, eso es lo que dice Guzmán, el ministro de Economía, y bueno, es difícil tener la autoridad, si se quiere, para decir, bueno, estoy cerrando las escuelas, cuando al mismo tiempo se ven las imágenes que se ven todos los días. Maxi, creo que es difícil dar un mensaje claro de la dirigencia política si entramos en el campo de la especulación electoral. Porque por supuesto que cualquier medida restrictiva es una medida que tiene un costo político, ¿no? Y yo lo digo como ministro de Educación y como alguien que ha trabajado para que tengamos en la Argentina el inicio del ciclo lectivo más robusto que tuvo cualquier país de América Latina. Y eso fue un mérito de una construcción colectiva de nuestro sistema educativo. Y he recibido críticas por izquierda y por derecha por cada uno de los pasos que dimos, pero por supuesto nuestra responsabilidad es garantizar el máximo de la presencialidad con protocolos según la realidad epidemiológica. Ahora, si no logramos disminuir la circulación en las condiciones que estamos hoy, vamos a ir a un proceso de mayor saturación del sistema sanitario, que como ha planteado nuestro presidente, lo que estamos discutiendo hoy en la región metropolitana no solo se vincula a cuidar a porteños y bonaerenses, sino también a intentar hacer mucho más lento el proceso de multiplicación de los contagios e irradiación de los contagios y de esta problemática en el resto del país, como ocurrió durante el 2020. Pero por supuesto, la fiscalización es un componente central para disuadir estos comportamientos que atentan contra el cuidado de la salud. Ahora, ministro, ¿en qué quedó el tema? Porque yo conozco, digamos, su actuación, digamos, sé que hace mucho tiempo lo acompaña Alberto Fernández, sé que en muchas cosas trata de poner una cuota de racionalidad, sé que ve pasar los misiles entre Larreta y el gobierno nacional, ve pasar los misiles que hay dentro de su propio gobierno y de su propio gabinete, que es una situación muy compleja. Pero ¿en qué quedó el tema de la presidencialidad administrada? ¿No? Porque, digamos, tan pocos instrumentos hay de parte del Estado argentino como para hacer algo un poquito más sofisticado. Por ejemplo, no sé, que vayan 2 grados de la primaria y 2 grados del secundario a clases, o los chicos que están con mayores dificultades y que no tienen ninguna posibilidad hoy en la Argentina de engancharse a través de Wi-Fi o a alguna clase de Zoom. ¿No había forma de hacer algo intermedio, digamos, no hacer
o una punta o la otra, algo intermedio, que me parece que es algo que usted trató de plantear como proyecto y después, ¿qué quedó? ¿En la nada? Digamos, hay que cerrar 3 semanas las clases porque no podemos hacer absolutamente nada, no tenemos ningún instrumento para darle apoyo por lo menos una vez por semana a los chicos que se han quedado completamente afuera del sistema educativo, ¿no? ¿No hay forma de hacer algo intermedio? Sí, hay forma y por eso cité a los 5 ministros el día de ayer, Maxi, y lo estoy debatiendo mañana en el Consejo Federal de Educación. Primero, tenemos situaciones de alta complejidad epidemiológica, donde estamos sosteniendo la presencialidad, que puede cada gobierno jurisdiccional determinar alguna reducción de la intensidad de la presencialidad, y luego los espacios de alarma epidemiológica. Y alarma epidemiológica estamos hablando, Maxi, de indicadores, por ejemplo, que triplican o cuadriplican los números que han tenido otros países para suspender la presencialidad, ¿no? En el caso de la ciudad tenemos casi 1000 casos por millón de habitantes, ¿no? Alemania los ha suspendido con 200, Francia con 350. Digo, estamos viendo que son situaciones que han tomado decisiones más drásticas que las que adoptamos aquí. Pero en los lugares de alta Perdón, ministro, complejidad de alarma, sí. En esos países, con esos rangos también, se suspendieron otras actividades. Porque, bueno, son otros países, porque tienen otra capacidad económica, porque tienen otra realidad, porque no tienen la realidad de marginación y de expulsión del sistema educativo que hay en la Argentina en base a condiciones económicas. Digamos, es cierto, pero bueno, hay que tratar de ser creativo acá en la Argentina. A eso es lo que iba. Y a eso es lo que iba. Y frente a la situación de alarma epidemiológica, sistema sanitario saturado, indicadores de contagiosidad tan elevados, que hemos planteado primero que la educación especial sigue funcionando con presencialidad con acuerdo de las familias. En segunda instancia, lo que vos estás planteando, todas las trayectorias educativas más impactadas en el marco de la pandemia van a tener, y es lo que planteamos el día de ayer, la posibilidad de tener encuentros individuales en la escuela, que las escuelas siguen abiertas, con los maestros y las maestras para poder planificar el trabajo desde el hogar, ¿no? Y eso también es un punto fundamental, además de robustecer la propuesta de la educación a distancia y el financiamiento que estamos aportando a cada establecimiento educativo. Y mañana, por ejemplo, con el presidente estamos entregando a 8 empresas argentinas los adelantos, que ya lo hicimos hace varios meses, pero estamos haciendo el acto simbólico el día de mañana en una empresa en Ezeiza, ¿no? Para la fabricación de 633.000 computadoras en Argentina educativa, una inversión de 20.000 millones de pesos. O sea, tenemos que ir trabajando cada uno de los aspectos que nos permita dar la mejor respuesta en el momento de esta excepcionalidad que estamos transitando, y nuestro desafío finalmente es que dentro de 1, 2, 3 semanas, con la mejora de los indicadores epidemiológicos que refleja el decreto de necesidad y urgencia, podamos empezar a recuperar la presencialidad en esos lugares donde la hemos tenido que suspender. A ver, Damián, una pregunta para el ministro de Educación. Buenas tardes. La Ciudad de Buenos Aires, al menos públicamente, argumentó que no suspendía las clases presenciales en el nivel inicial y primario porque las familias se desplazan poco para ir a la escuela y esto no genera utilización del transporte público y, digamos, tanto movimiento de personas. ¿Esto lo tomaron en cuenta o la información que tienen desde Nación es otra? No, lo que nosotros hemos construido es una evidencia, y esto ha sido responsabilidad y voluntad de nuestro gobierno, ¿qué ocurre dentro de la escuela? Y la escuela, como todo espacio donde hay protocolos, lo podemos transformar en un espacio de bajo riesgo de contagio. Ahora, el problema que estamos teniendo no es en sí mismo lo que ocurre dentro de la escuela. Son dos aspectos. Por un lado, la movilización que implica la recuperación de la escolaridad con presencialidad, y en segunda instancia, la normalización de la cotidianeidad. Todas las actividades que se llevan a cabo a partir de la recuperación de la presencialidad en el resto del día. Y eso es lo que tenemos que ponerle un parate momentáneo para reducir la circulación de personas, que es lo que nos permite reducir la posibilidad de contagio. Y por eso se incluye, entre otros aspectos, extender la nocturnidad y la no circulación en la nocturnidad, el uso del transporte público solo por parte de trabajadores esenciales. Cada una de estas medidas en el contexto que plantea
Maxi, en una Argentina que esté en una situación económica de enorme complejidad, y esa complejidad nos llegó con la pandemia. Veníamos transitando 2 años de marcada recesión económica y la necesidad de ver si con estas medidas logramos que baje la curva de contagios y no tengamos que transitar medidas aún más restrictivas, y la posibilidad inclusive con la mejora que es nuestra expectativa y es el compromiso del presidente y de nuestro ministerio, podamos empezar a recuperar la presencialidad en las aulas. Sí, la semana pasada, ministro, el procurador dictaminó la inconstitucionalidad del decreto de Alberto Fernández que suspendía, ¿no?, las clases del 19 al 30 de abril. Y está trascendiendo que la Corte en los próximos días se expediría dándole la autonomía a la ciudad de Buenos Aires con el tema de las clases presenciales. Ante ese dictamen de la Corte, ¿ustedes desde la Nación van a aceptar lo que diga la Corte o cómo va a seguir esta película de las clases? Bueno, a diferencia de Horacio Rodríguez Larreta, que tiene una política selectiva de los fallos, ¿no? Impulsa un fallo con una Cámara integrada por militantes de Juntos por el Cambio en la justicia local y desconoce un fallo y un decreto de necesidad de urgencia, desconoce un fallo de la justicia federal. ¿No?, de Larreta, nuestro ministro. Gobierno... Esa fue una presentación Bueno, de... eso es una manera... yo lo que les quiero decir es que si el fallo hubiese sido de un juzgado, de una Cámara integrada por el hermano de nuestro ministro de Medio Ambiente y por un militante de nuestro espacio político, íntimo amigo del titular de la Oficina Anticorrupción, hubiese sido un escándalo que hubiese ocupado la televisión y los diarios durante semanas. Y nada de eso se dijo, ¿no? Podemos entrar en las formalidades o podemos analizar en profundidad cómo son las cuestiones, por lo menos esa es mi mirada subjetiva al respecto. Nuestro gobierno ha respetado, a diferencia de lo que hace Larreta, que desconoce un fallo de la justicia federal, siempre ha respetado los fallos. Y mañana vamos a tener una reunión del Consejo Federal de Educación, donde con todos los ministros y ministras vamos a discutir este desafío que estamos transitando, para el cual nos venimos preparando, que es el impacto de la segunda ola de la pandemia, que golpea en distintos momentos en diferentes territorios del país. Bien, ministro, gracias por atendernos, muy amable de su parte. Muchísimas gracias. Ahí estaba el ministro de Educación, Nicolás Trota. Mirá lo que está pasando en este momento en la ciudad, cómo cambió un poquito el panorama de los días tan lindos que teníamos en las últimas semanas. ¿Esto qué es, niebla o lluvia? Está lloviendo, está diluviando en la ciudad de Buenos Aires. ¿Está diluviando? A ver, ¿tenemos alguna otra cámara para ver lo que está pasando en este momento? Y hay algunas zonas, Maxi, del conurbano con caída de granizo también. Bueno, alerta de granizo en el conurbano. Bueno, en algún momento iba a cambiar, ¿no? Porque veníamos con días de sol a pleno este fin de semana también, con temperaturas prácticamente primaverales. Y así está cambiando el clima. Vamos a ver, va a haber que seguir también el tema del pronóstico meteorológico, Claro. ¿no? Una mala noticia para los sanitarios porque ahora todo el mundo se encierra en sus casas, ¿no? Más difícil ventilar. Sí, Claro. pero, por ejemplo, el tema del transporte público, que es ahora fundamental que vayan con las ventanillas abiertas y demás, y... Sí, va a ser una guerra de pasajeros en el colectivo, es difícil. El tren, y el tema de los fríos, por algo hay, digamos, esa correlación, ¿no?, entre temperaturas y contagios. Sí, había una resolución, Maxi, del Ministerio de Transporte de la Nación que obligaba, en las unidades que se puede, mantener con alguna traba las ventanas abiertas, incluso en los días de frío. Decían, hay que abrigarse más, pero ventilar, hay que ver si efectivamente se logra hacer en estos días. Imagínate andar en algunas zonas de la ciudad de noche, con lluvia, frío, con las ventanillas abiertas, es difícil. El pronóstico del tiempo da lluvia hasta mañana a la mañana. Lo que sí se viene es una baja de temperatura considerable. Vamos a pasar de los 24 grados que había hoy, mañana a máximas de 14, 15 grados. A la tarde un poco más, pero a la mañana va a estar frío. Bueno, ahí está. Mira, parece prácticamente de noche la ciudad de Buenos Aires. No tengo ganas de volver a hacer un programa de noche, así que me doy el gusto en este momento con la ciudad casi de noche de hacer el programa, como siempre, al mediodía. Está Juan José Méndez, que es el secretario de Transporte de la ciudad de Buenos Aires. Muchas dudas respecto a los controles, los accesos. Hubo imágenes el fin de semana en General Paz que fue un caos. Eso fue, creo, la provincia de Buenos Aires, pero supuestamente están coordinando entre la provincia y la ciudad, ¿no? Y la pregunta es si no hubo también
la intención de desalentar que la gente, ¿tenés las imágenes? Que la gente se vaya ¿no? masivamente el fin de semana, ahí en toda la zona norte y demás, a los countries, a los barrios privados, qué sé yo, a distintos lugares, pero hubo un caos, ¿no? Creo que 3 horas de embotellamiento en la General Paz y en acceso norte, ¿no? También en Panamericana, con distintos controles, tomaban la temperatura y demás. Méndez, gracias por atendernos, muy amable. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Bueno, ¿qué es lo que está rigiendo como controles de tránsito para reducir la circulación y si hay coordinación entre ciudad y provincia de Buenos Aires? Bueno, Maxi, lo primero es que lo hemos aclarado ya, lo del sábado no estaba coordinado, fue imprevisto para nosotros y tampoco no estaba en línea con las normas que nos rigen en la actualidad. En la actualidad hay una restricción de circulación de 8 de la noche a 6 de la mañana, que hemos coordinado muy bien de qué manera fiscalizar eso y concientizar sobre eso, que es especialmente para evitar todos esos encuentros sociales, nocturnos, que ocurrían sin protocolos, y después durante el día no hay una restricción de circulación. Lo que sí hay es un requisito de ser trabajador o trabajadora esencial o estudiante o docente para poder utilizar el transporte público y un trabajo muy fuerte de concientización sobre los protocolos del transporte público, que es lo que nos preocupa, lo que queremos cuidar y garantizar que aquellos que lo tengan que usar puedan hacerlo de manera segura. Y efectivamente están viajando en el transporte público solo los esenciales, porque uno tiene la impresión de que hay muchísimas actividades que en esta oportunidad están autorizadas, digamos, que están funcionando durante el día, comercio, bueno, restaurantes, obras de construcción, un montón de actividades, y que de alguna manera la gente tiene que ir a esos lugares de trabajo. 9 de cada 10 personas que pasan por uno de los controles donde exigimos los permisos de circulación tienen el permiso correspondiente. Mayoritariamente están viajando las personas que están autorizadas para hacerlo. O por supuesto nos encontramos con un porcentaje que no, y a ese porcentaje siempre trabajamos sobre la concientización, de evitar la hora pico, de en los centros de transbordo pedirles que tengan un poco de paciencia y esperar que pasen un par de colectivos, así se desagota la cola y pueden subir ellos también y viajar cumpliendo los protocolos. O sea, todo el mundo que está viajando lo que queremos garantizar es que lo haga con protocolos y le damos la prioridad a aquellos esenciales que son en general la primera línea de atención, el personal de seguridad, el personal de los comercios minoristas, supermercados, de alimentación. O sea, para tratar de cuidarlos a ellos y que además tienen los horarios en general también más estrictos de trabajo. ¿Está bien? Sí, ministro, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en los colectivos? ¿Cuánta gente puede ir, por ejemplo, parado en el área metropolitana? Porque uno ve que hay momentos donde efectivamente se viaja como si fuese en el mundo prepandemia. Mira, Damián, no hay fotos en colectivos que sean parecidas a la del mundo prepandemia. Podemos encontrar algunas, pero son excepcionales en un sistema que diariamente mueve aproximadamente 15.000 colectivos por toda la región metropolitana. El límite del aforo de los colectivos es solo pasajeros sentados más 10 parados. Es difícil encontrar, por supuesto que vamos a ver gente parada, pero no vamos a encontrar un colectivo lleno como teníamos en la situación prepandemia. En alguna situación particular, a veces nos pasa, y por eso hemos puesto el foco, junto al Gobierno Nacional en las últimas semanas, de los centros de transbordo, los principales puntos de aglomeración de pasajeros y de pasajeras, de laburar mucho las colas, concientizar sobre los protocolos, pedir paciencia, que esperen un poco, esperar al aire libre, por supuesto. Ahora con lluvia sí es un incordio, pero no representa ningún riesgo. Entonces quizás hay que esperar 1 o 2 colectivos, pero sabes que al tercero te vas a subir y que vas a viajar con los protocolos. Y eso es el pedido principal que hacemos a la ciudadanía en este momento. Méndez, ¿qué pasa con el tema clases? ¿No? La ciudad, ¿cómo es, Damián? En la ciudad, está el nivel inicial. Inicial y primario. Presenciales, y la secundaria, algunas modalidades pasan a la educación a distancia. De hecho, tenía que resolverlo cada colegio en función de las instrucciones del Ministerio de Educación de la ciudad. ¿Quién está viajando en transporte público de padres que tienen que llevar a sus hijos a clases? Mirá, ¿por qué siempre decimos que el inicial y el primario es el que debería ser lo último, tal vez, que podría ser afectado
en términos de su vínculo con la circulación. Porque en la forma que asignamos las vacantes en la ciudad de Buenos Aires, la mayoría de los chicos y chicas terminan asistiendo a escuelas que están a menos de 10 cuadras de distancia de su domicilio. Te diría casi que el 80% de las familias tienen esta realidad. En el caso del secundario, donde ya los estudiantes eligen por la modalidad, por la orientación y además por la autonomía que adquieren en la adolescencia, empiezan a ir a escuelas o colegios que quedan un poco más lejos de su casa, 20, 25 o 30 cuadras. Y en esos casos existe algún uso de transporte público, que sigue Pero siendo perdón, bajo. ¿están autorizados alguien que va a la escuela secundaria a Sí. subirse al transporte público? ¿Es como personal Sí. esencial? Claro, las categorías esenciales son los trabajadores y las trabajadoras esenciales, los trabajadores y trabajadoras del empleo doméstico, los estudiantes, los docentes y el personal auxiliar del sistema educativo. Todos ellos están autorizados para utilizar el transporte público. Y siendo que la secundaria puede tener alguna incidencia en el transporte público y en la circulación, tomamos esta decisión de, en este contexto, hacerlo bimodal, que es algunos días sí, otros días no, conviven la virtualidad con la presencialidad, divididos por grupos, cada escuela lo implementa, y eso también sigue disminuyendo la carga de circulación. Está bien. Carlos, ¿querés hacer una pregunta? No, por los colectivos de mediana y larga distancia, ¿están teniendo que presentar el certificado para poder circular o están pudiendo funcionar normalmente en las terminales de ómnibus? Carlos, sí, está funcionando normalmente. La terminal de Delepiane, que es la terminal habilitada en la ciudad de Buenos Aires. Está cerrado, además, sigue cerrado, ¿no? no, está retiro, abierta, está retiro. abierta. Retiro sí, porque por la cantidad de servicios que tenemos por día hoy, no vale la pena tener múltiples terminales abiertas. Entendemos que estamos en un promedio de entre 150 y 200 servicios diarios, cuando habitualmente la ciudad de Buenos Aires tenía aproximadamente 1.500. Esto se refleja de que hay poca movilidad también entre las ciudades en el país en este contexto. Pero lo que sí, para llevar tranquilidad, es todo el mundo que llega a la ciudad de Buenos Aires. Ahí mismo hay un centro de testeo que es testeada en el arribo, se lleva el resultado de su test. Si da positivo, se le ofrece la alternativa de aislamiento, incluso si no tiene la oportunidad de hacerlo en su domicilio. Digo, está muy bien cuidado también con protocolos y con el testeo en el arribo, como hacemos para todas las personas que hicieron un viaje o por turismo o regresan a la ciudad de Buenos Aires de más de 150 kilómetros. Bien, Méndez, finalmente, ¿hay retenes de control en la ciudad de Buenos Aires? Yo no he visto hasta ahora mucho retén, muchos controles. Antes, me acuerdo que el año pasado, por ejemplo, cerraban todo el acceso de Lugones. Había varias salidas de Lugones que estaban totalmente cortadas y creo que hacían ahí en la salida de Salguero. Ahí hacían los controles con un retén policial y demás. ¿Ahora hay controles, hay retén o no? Porque claro, durante el día puede circular cualquiera. En todo caso, las restricciones son a partir de las 8 de la noche. Maxi, durante el día se pueden encontrar controles y están más vinculados con la política de seguridad. No, está bien. Controles a motociclistas y autos. Por eso, no a restricción de circulación. Y durante la noche hay una combinación de ambas. Obviamente los controles que ya hacíamos por seguridad, que también les estamos vinculando esto de que hay una restricción de circular, y hay 18 accesos a la ciudad, que eran accesos de vehículos livianos, accesos más secundarios, que durante la noche, en el horario de 8 de la noche a 6 de la mañana, se cierran, pero todos los accesos principales siguen habilitados y sí es esperable que aquellos que circulan se encuentren con algún control, porque obviamente hay una restricción y estamos, como dije al principio, en la nocturnidad tratando de evitar estos encuentros sociales que ocurrían sin protocolos y sin control. Sí, y que siguen ocurriendo. Acá hemos visto, contábamos en el Gran Buenos Aires mucho, pero que también acá en la ciudad de Buenos Aires con el tema del planetario y en las plazas y en distintos lugares. En las plazas se puede acceder normalmente los fines de semana, no hay ningún tipo de restricción. Sí, de 6 de la mañana a 8 de la noche no hay ningún tipo de restricción. De hecho, los únicos encuentros habilitados de hasta 10 personas son al aire libre en el espacio público, en las plazas y parques, con lo cual muchas veces se produce algún encuentro familiar, algún encuentro de amigos, en una plaza y en un parque al aire libre, con tapabocas, con las medidas de distanciamiento, son actividades seguras. Entonces, de día vamos a ver actividad en los parques y un poco es también la oportunidad de aprovecharlos. El día de hoy no acompaña, pero sí sabemos es que lo que hay que evitar a toda costa son los encuentros en los domicilios privados
y en los espacios cerrados, que es donde se relajan las medidas y se producen los contagios. Bien, Méndez, gracias, es muy amable. El secretario de Transporte de la Ustedes. ciudad de Buenos Aires. A ver, Slotnick, ¿tenés más información? ¿Qué está pasando ahora con el dólar, con los bonos, después de esta pulseada de Guzmán, que quedó un poquito magullado? El ministro del fin de semana estuvo, no sé, parecía un ninja, ¿no? Tratando de defenderse de los distintos flancos que le tiraban con todo, después de que pensó que iba a avanzar desplazando a este subsecretario de Energía, Federico Basualdo, pero detrás esta pulseada que decía más de fondo respecto al rumbo de la política económica, al ajuste fiscal y la negociación con el FMI. ¿Qué está pasando con el dólar y con los bonos? El mercado cambiario está tranquilo, está igual que el último viernes, 150 al paralelo, 157, en algún momento llegó a 158 el contado con liqui, el dólar bolsa en 153 pesos, los bonos están bajando entre 0,6, 0,7% y el 1,2%. Venían de 2 semanitas de suba los bonos. Sí, se habían recuperado justamente con la posibilidad de que Guzmán, al contrario de lo que está pasando, tenga una fortaleza mayor en el frente interno y negociar con el fondo, pero no, hoy están para abajo los bonos y yo te diría que ahí es donde hoy se está notando esta crisis que se armó. Digo, para sumar un poco a lo que vos decías, durante el fin de semana hubo varias conversaciones, varias comunicaciones entre Guzmán y el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Ahí Guzmán lo que pidió es que esta crisis se resuelva rápido, que él no quiere que le pase lo mismo que a la ex ministra Lozardo de Justicia, donde durante semanas fue perdiendo poder y después terminó agobiado y yéndose. Él quiere que se resuelva rápido. Yo no soy Lozardo, dijo. Yo no soy Lozardo, le dijo. Con lo Guzmán a Cafiero. Con lo cual está pidiendo que esta cuestión se termine rápido. Le planteó que la propia Cristina había votado en el Senado el presupuesto 2021 con este ajuste, digamos, con todos los números, que el bloque del PJ acompañó su presupuesto y que ahora había que acompañarlo a él en la gestión. Y del otro lado lo que le dijeron es que, bueno, había que, nosotros lo comentábamos acá el viernes, que había que tomar en cuenta que el escenario económico y social había cambiado, que la pandemia, esta segunda ola no estaba en los planes y que, bueno, había que ser, entre comillas, un poco más generoso, a ver si se podía, digamos, soltar pesos, dinero, para, por ejemplo, sacar un nuevo IFE. Mirá, y de hecho, para Maxi, porque esto es noticia de ahora, Andrés Larroque, que es ministro de Desarrollo Social en la provincia, acaba de decir que es imprescindible sacar un nuevo IFE. O sea que la cuestión está ahí. Es el Cuervo Larroque, un hombre importante de la cámpora. Digamos, incluso el mismo Axel Kicillof, Maxi, de una línea, Axel Kicillof salió a decir, es un excelente funcionario, no es menor que el ex ministro de Economía, el hombre fuerte de Cristina en la provincia de Buenos Aires, salga innecesariamente a bancar los trapos así en subsecretario. Sí, sí. Último trimestre del año, donde además de pagar los medios aguinaldo, tenés que pagar todos los gastos que fuiste acumulando en el año y que fuiste pateando para adelante y demás. Pero, ojo que ese 0,2% del PBI de déficit fiscal del primer trimestre, que fue el déficit más bajo desde en los últimos 6 años, solo el 2019 conseguiste un número similar, y si no es el más bajo de los últimos 6 años. Ojo que no tiene incluido la recaudación del impuesto a la riqueza, que ahora va a contar Slotnick, dio 223.000 millones de pesos y que prácticamente todo, entró en abril, porque se postergó el pago al 16 de abril, entraron solo 6.000 millones de pesos en marzo, todo entró en abril, es decir, en el segundo trimestre. O sea que Guzmán viene con un margen fiscal respecto a los 4,5% del PBI que había prometido para este año de déficit fiscal primario, achicando respecto al 7% que hubo récord el año pasado con los 2 billones de pesos de emisión monetaria. Lo que pasa es que Guzmán evidentemente quiere un déficit fiscal más bajo del 4,5 y está negociando con el FMI mostrarle un déficit fiscal más bajo. La pregunta es qué déficit fiscal quiere mostrar Guzmán, ¿no? Si es el 3,5% que dejó trascender en algunas
reuniones privadas con inversores, o si es un ajuste fiscal mayor, si Guzmán quiere directamente pasar a dar una vuelta en las expectativas mostrando una reducción del déficit fiscal, lo que le decía el fin de semana, medios del oficialismo diciendo hay versiones que en secreto Guzmán está hablando de un déficit fiscal del 2% del PBI, lo cual sería un mega ajuste fiscal, significaría que jubilaciones, gasto social y todo lo que venimos contando siga estando muy, muy por debajo de la recaudación tributaria, es decir, y de la inflación. Y obviamente significaría no reponer nada del gasto COVID o de incentivos adicionales o de bonos para compensar la pérdida de poder adquisitivo de jubilados o de aguarios. Fíjate, Maxi, que una de las cosas que le piden o que le argumentan a Guzmán es: estamos en el año electoral, la recaudación viene creciendo muy fuerte en relación al año pasado. O sea, vos tenés plata en la caja y el consumo viene para abajo, el consumo de carne, el consumo de alimentos. Hay que repartir para que el consumo crezca porque tenemos que ganar las elecciones. Eso fue uno de los argumentos que escuchó Guzmán este fin de semana. Bueno, después ahora contás el tema del impuesto a la riqueza, cómo dieron los números del impuesto, de la recaudación del impuesto a la riqueza. Ahora contás, Damián, cómo viene el tema de la vacunación y cómo están las comparaciones. Estuvo la Argentina, Uruguay, los países de la región en la tapa de New York Times, preocupados porque obviamente ahora está pegando más que nunca la segunda ola acá. Está el doctor Damián Zoppati, que es director de estadística desde el Hospital de Clínicas. Doctor, gracias por atendernos. ¿Cómo te va, Maxi? Gracias a vos por llamar. Bueno, ¿cómo está la situación ahí en el Hospital de Clínicas? Ocupación de terapia y demás, me imagino, como el resto de los hospitales. Sí, estamos muy parecidos, venimos trabajando intensamente y con una ocupación de camas de terapia intensiva que ronda el 98%. Por momentos esa ocupación es del 95%, llega a ser del 100%, porque durante el día es muy dinámico y se va trabajando sobre las salas de internación. Los pacientes a veces se van curando, van pasando de una sala de terapia a una sala de clínica y hacemos el espacio, pero estamos trabajando a ese nivel, a un 98% de ocupación de las salas de terapia intensiva. ¿Y cuántas camas tienen ahí en el Clínicas? Bueno, en este momento activas tenemos 56. Siempre Clínicas es un edificio grande y tiene posibilidades de ampliación, pero bueno, para abrir una sala siempre se necesita digamos, insumos, presupuestos y personal, así que bueno, por ahora estamos con 56 camas trabajando al 98%. Claro. ¿Cómo está viendo lo que ha pasado con las medidas de restricción las últimas 2 semanas? ¿Se nota una desaceleración de casos en Ciudad, en Gran Buenos Aires? ¿Eso se está notando de alguna manera ya en los hospitales o todavía no? Mira, Maxi, nosotros todavía no lo hemos notado. Este 98% de ocupación de camas de terapia está así desde ya hace 10 días atrás y seguimos con la misma tendencia. Yo creo que se va a notar posiblemente a partir de la semana que viene, porque cuando un paciente ingresa a nuestro hospital por un cuadro de neumonía complicada por COVID, ese paciente se queda internado casi 20 días. Entre la propia enfermedad y las complicaciones que se van sucediendo del tratamiento y de la estancia en terapia intensiva. Entonces nosotros todavía no vemos en el hospital esa merma de trabajo. Creemos que tal vez a partir de la semana que viene sea otro el panorama, que ojalá sea así, porque de continuar con esta tasa de ocupación y con esta cantidad de contagios, se nos va a empezar a hacer complicado también a nosotros, que las salas de clínica también las tenemos a un 75-80%. ¿Tienen alguna estadística de lo que está pasando con el tema de la ciudad? Yo contaba que, bueno, obviamente el sistema público está muy saturado en la ciudad de Buenos Aires, que las grandes prepagas están, que no tienen espacio en sanatorios propios. Bueno, OSDE no tiene sanatorios propios. Están derivando no al hospital público, sino a clínicas en la provincia de Buenos Aires, que a su vez están derivando a
a lo que venía de obras sociales al hospital público. Digamos, es una cuestión económica también, ¿no? Lo que le paga la prepaga y lo que le paga la obra social por cápita de internación. Ahora, ¿tienen algún dato de qué está pasando con el resto de hospitales en la ciudad de Buenos Aires? ¿Y hay derivaciones que hacen ustedes o reciben de otros hospitales o clínicas? Sí, bueno, nosotros en el hospital desde el año pasado ya que estamos recibiendo una cantidad de pacientes independientemente de su cobertura social. Es decir, tenemos internados actualmente pacientes que fueron derivados por sus prepagas de primer nivel, digamos, y también tenemos pacientes que han sido derivados de hospitales municipales sin cobertura social. Así que nosotros, si bien ahora con esta ocupación que tenemos, identificamos un poquito lo que es la aceptación de las derivaciones, pero continuamente en clínicas está recibiendo pacientes de prepagas y pacientes... Ya han recibido ustedes de prepagas, ya han recibido pacientes de prepagas que no tenían lugar en sus clínicas o sanatorios. Exacto, sí. A veces vienen derivados en la ambulancia y muchas veces el paciente también viene por sus medios, al no encontrar una respuesta inmediata en su lugar por la cantidad de espera que tiene o por el que está colmado la capacidad de ese sanatorio. Así que, bueno, el hospital público, en general, todos los hospitales públicos terminan siendo contenedores de un sistema de salud. Perdón, pero porque en el clínicas, en general, para acceder al clínicas había que tener una obra social, digamos. Porque si no, el que no tenía ningún tipo de cobertura iba al hospital público municipal o nacional en el clínicas. También, si uno no tiene ninguna cobertura, ¿podía ir directamente al clínicas? Sí, claro que sí. Si el paciente tiene una obra social, ustedes después le reclaman a la obra social que le pague la internación o el costo. Exactamente. Está bien. Exactamente, porque, por ejemplo, un día de internación en terapia intensiva en relación a COVID, un paciente que está en el respirador artificial y con la medicación que tiene que recibir y todos los insumos, consume aproximadamente 100.000 pesos por día. Eso el hospital de clínicas lo pone de sus arcas, digamos, del presupuesto que recibió originalmente, pero si el paciente tiene una cobertura, una prepaga, bueno, nosotros tenemos un departamento de facturación. Que le reclama la prepaga, que le pague los 100.000 pesos por día. Bueno, eso era el número que yo conté acá, que estaban algunas prepagas pagándole a clínicas privadas en el conurbano para que le acepten los pacientes, diciendo yo no los puedo atender, entonces le pagaban eso, 90.000, 100.000 pesos por día por paciente internado, que es un numerito, ¿no? Estamos hablando de internaciones que llevan 20 días mínimo. Pero bueno, eso marca que se está moviendo el sistema de salud de un lado para el otro, porque marca una saturación, digamos, de todos están en problema y están tratando de ubicar donde pueden a los pacientes. Exactamente. Y solo como para continuar el ejemplo que vos decís, el año pasado, el año 2020, el Hospital de Clínicas recibió 106 pacientes derivados de hospitales municipales, todos para terapia intensiva, y que en total consumieron 1.400 días de terapia intensiva en esos 106 pacientes. A 100.000 pesos el día, bueno, ya la cuenta no me da para hacerla rápidamente, pero el gasto en salud que genera una internación en terapia intensiva es importantísimo y se escapa de las cuentas habituales que uno puede hacer. Claro, este año es mayor la cantidad de gente que están recibiendo derivaciones y demás que el año pasado. No, hasta ahora, a ver, dependiendo de la prepaga o la cobertura, hospitales municipales el año pasado recibimos 106. Claro. Y este año, hasta el momento actual, hemos recibido 10 nada más. Pero todas las semanas continuamos con la aceptación. Hoy, por ejemplo, estamos esperando otro paciente más. Es decir, a medida que ahora la limitante es el número de camas, es el número de habitaciones, los insumos, el personal especializado, el personal médico, el personal de enfermería, de kinesiología, que al no tenerlo ya se nos complica un poquito más poder hacer esta gran aceptación. Pero sin embargo, seguimos colaborando. Claro, uno ve, doctor, que los fierros aparecieron finalmente, ¿no? El tema de los respiradores, la posibilidad de
de habilitar, qué sé yo, no sé, el shock room como terapia intensiva u otra sala y demás, los fierros están. El tema es después cómo te atiende el personal, cómo haces para multiplicar el personal y que efectivamente puedan tener toda la misma atención que tenían cuando tenían ocupadas, no sé, 20 camas. Exactamente. Bueno, hay que contratar personal, lo cual también es un gasto importantísimo. Para abrir una sala general se necesitan 30 enfermeros para cubrir todos los turnos como corresponde. Bueno, a partir de ahí médicos, kinesiólogos y personal administrativo, maestranza. Bueno, es muy larga la cuenta. Pero como decís vos, respiradores hay. Lo que nos está faltando también es el personal, porque además de todo el personal no solamente está cansado, sino que también se va enfermando y cada uno que se enferma queda fuera del circuito 14 días, lo cual hace que los que estamos tengamos que cubrir esa vacante que se generó por la enfermedad de nuestro compañero. Bien. Entonces se hace todo muy cuesta arriba. Pero bueno, estamos y le vamos a seguir poniendo el corazón a lo que hacemos, que es lo que nos gusta. Muy bien, doctor, gracias. Muy amable, como siempre, en atendernos. Ahí está el doctor Damián Zoppati del Hospital de Clínicas. A ver, está viendo ahí el móvil en Constitución. Después de la tanda vamos a hacer un recorrido por los móviles. Ha dejado de llover, ¿no? Está garbando, está más tranquila la ciudad. Lo que sí, después vamos a ver un poquito en el móvil de Constitución, a ver qué está pasando con las aglomeraciones. No estamos obviamente en la hora pico, pero me parece que eso no terminan de resolverlo, Damián. Bueno, de hecho había un problema entre las 7:30 y las 8:30 de la mañana que terminaba habiendo una concentración muy importante de personas, especialmente en Constitución, también en 11, pero claro, tiene que ver con cómo haces para controlar, escalonar la utilización del tren tan temprano. Vamos a la tanda, cuando volvamos vamos a hablar también del impuesto a la riqueza, cómo fue la recaudación y también el precio de los alimentos. Me parece que todas las tensiones en el oficialismo y las internas está potenciadas por lo que está pasando con la aceleración inflacionaria de la canasta alimentaria y lo que genera eso en términos de caída del ingreso real en un año electoral, ¿no? Una Argentina que viene por cuarto año consecutivo con una caída del ingreso real, pero con una aceleración muy fuerte del tema del precio de los alimentos. ¿Qué va a pasar con eso? Ahora lo va a contar Slotnick. Tanda, ya volvemos. Diego Nicolás en Constitución. Diego, ¿qué está pasando ahí en Constitución? Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Y aquí estamos observando cómo es el flujo de gente que va en el transporte público, sobre todo ya con la vigencia de las medidas a partir de esta semana. Observás que en general los colectivos se respeta esa necesidad de que solamente viaje con una capacidad limitada a los pasajeros sentados, pero inclusive se ve muchísimos asientos vacíos. Ahora, lo que es la circulación por dársenas y demás, se observa por momentos que es bastante más intenso de lo que uno quizás suponía. Mirá, ahí tenés el acceso a lo que es la terminal de Constitución y la gente ahí va entrando poco a poco. A veces cuando llega alguna de las formaciones ferroviarias también es como que la gente baja demasiado compacta y no se respeta del todo el distanciamiento. No, la policía 5 o 6 de la está tarde pidiendo los permisos, obviamente. Claro, piden los permisos, pero imagínate, son ahora 2 y algo de la tarde. Imaginemos qué va a pasar dentro de 2 horas o dentro de 3 horas. Seguramente todo se va a complicar aún mucho más de lo que quizás se ha ido complicando durante el transcurso de esta jornada, Maxi. No, y es un tema, el tema del transporte público es un tema porque tenés todas las actividades abiertas durante el día. Entonces, bueno, la gente de alguna manera tiene que viajar. Por eso el problema que siempre ha habido con el transporte público, aglomeración y demás, sigue estando. No sé qué capacidad tienen de controlar y demás. Hay que ver después qué pasa en la hora pico. Gracias, Diego, muy amable. Ahora contamos el tema de liquidación del primer trimestre de los agrodólares. Dame los números del impuesto a la riqueza. Bueno, la FIP, el impuesto a los altos patrimonios y demás. Sí, bueno, la FIP dio el primer balance justamente de cuánto recaudaron, 223.000 millones de pesos. Eso fue finalmente lo que entró, es algo menos del objetivo que se habían trazado, era aproximadamente 300.000 millones. Para tener una idea, 223.000 millones de pesos es lo que se recauda un mes de IVA, por ejemplo, o el triple de lo que recaudó el mes pasado retenciones, o 4 veces más de retenciones en el mes de febrero, para tener una idea. Sí, lo calcularon bastante bien al número. Te digo que 300.000, bueno, queda una parte que se ha judicializado, que han presentado amparos y demás, pero ya ingresó a la FIP, sobre todo en abril, 223.000 millones de pesos,
hicieron una estimación bastante acertada del número Bueno, de lo que iban a recaudar. Fíjate esto, pagaron 10.000 personas, son 3.000 menos justamente de lo previsto por la FIP. En total 220 personas judicializaron para no pagar. Sí. Después el resto, la FIP lo que dijo es que la ley les da meses justamente para ir en busca de los que no pagaron. ¿A dónde va la plata? A ver, 20%... Esto de dónde va la plata, Bueno, es el dinero es fungible, pero fungible, bueno, digamos. Sí. Va todo a la misma bolsa. Que lo que Sí, bueno, dispones ahí son fondos que obviamente no vas a disponer del presupuesto, entonces vas a tener liberado para Hay que ver poder si disponer a otro aumentan lado. las partidas para Está bien. eso o si le sacan... Son 223.000 millones de pesos que te achican, si se quiere, el déficit fiscal o el agujero fiscal. Y A ver, bueno, 20% para las becas Progresar, el 15% de lo que ingresa en inversión habitacional en barrios populares, el 25% en inversión justamente ahí en gas, el 20% para la compra de equipamiento médico, todo lo que tiene que ver con la política justamente sanitaria, así que y 20% de subsidios para pymes. Así que ahí, digamos, la ley es lo pero que... fíjate cuando hablamos de qué duro que está Guzmán con el tema fiscal. Ingresaba en abril 223.000 millones de pesos extra de recaudación. Y lo único que accedió hasta ahora, que es este bono de 15.000 pesos para menos de 1 millón de personas, pero ponerle que sean 1 millón de personas en el área metropolitana, son 15.000 millones de pesos. Es decir, está muy, muy duro y un IFE serían 90.000 millones de pesos si lo hacen todo el país, un IFE pleno como era el IFE del año pasado en todo el país. Si lo hacen en el área metropolitana, un IFE podrían ser 40.000 millones de pesos. Claro, sí, O un poco menos incluso. Un ATP podrían ser 35.000, 45.000 millones de pesos en ese rango. Si lo hacen en el área metropolitana, menos. Es decir, Guzmán está sentado sobre la caja y es la publicidad de fondo que hay en este momento entre Guzmán de un lado y Kicillof, Cristina del otro. Lo pondría. Y Guzmán obviamente es Alberto Fernández. Lo tiene por ahí. eso hoy cuando la FIP justamente informe la recaudación de abril con números de crecimiento astronómico, abril del año pasado tuvo caída la economía y este mes le vas a sumar más de 200.000 millones de pesos de esto. Y bueno, justamente... Pero por eso lo que hay que analizar es cómo evoluciona el ingreso fiscal y cómo evoluciona el gasto. Lo que estamos viendo en los últimos meses claramente es que los ingresos están creciendo muy por arriba del gasto y además el gasto está creciendo por debajo de la inflación, está cayendo, lo decía en el primer trimestre, 5% en términos reales, con ajuste mucho más grande en salarios públicos y jubilaciones, y la recaudación en términos reales está en el primer trimestre creciendo 15 puntos arriba de la inflación, 15 puntos en términos reales de crecimiento. Sí, obviamente en abril eso va a ser mucho más, esa brecha, los gastos por debajo del aumento de la recaudación va a ser más notorio. No, y un dato respecto al impuesto a la riqueza, que va a seguir entrando plata, Maxi, porque muchos se acogieron a pagar el 20% y después tenías cuotas. Por ejemplo, Máximo Kirchner pagó 20% el impuesto a la riqueza y después lo hizo en 5 cuotas para abonar los 7 millones de pesos que pagó por este impuesto. Bueno, ¿qué tenés en términos de agrodólares? Ese era el punto. Sí, sigue rompiendo récords positivos, ¿no? Para festejar en la economía argentina el ingreso de divisas del campo. Abril, 3.031 millones de dólares fue el ingreso por la exportación fundamentalmente de soja, el poroto y sus derivados, Maxi. Y el récord es también del primer quarter, el primer cuatrimestre, que casi llegó a los 10.000 millones de dólares. La liquidación de divisas del campo es el número más alto de los últimos 10 años. Información que provee Ciara, que es la cámara que nuclea a la industria aceitera y a los exportadores de cereales. Vamos volando la tanda. Cuando volvamos vas a mostrar esos datos que estuvieron ayer en el New York Times respecto a cómo la segunda ola está básicamente con el epicentro acá, ¿no? Uruguay, la Argentina, Brasil, que todavía no está en el peor momento de la segunda ola, pero sigue ahí sumergido, también en Chile. ¿Y qué está pasando con la vacunación? Que es el gran interrogante de cómo viene el ritmo de vacunación y cómo puede seguir en las próximas semanas. Tanda, ya volvemos.